Espinosa es miembro de el grupo. ¿Es grupo o es ya cuerpo académico de Es cuerpo intervención? académico. Cuerpo académico de intervención psicosocial y educación. Ella nos va a hablar sobre la frecuencia del consumo de drogas en estudiantes a partir de la percepción de su gravedad. Es coordinadora del programa de apoyo psicológico de la Facultad de Psicología. No me queda claro de qué campus, perdóname. En la región Veracruz, Boca del Río. Gracias. Y que brinda atención, este programa de apoyo psicológico de la Facultad de Psicología brinda atención psicológica, orientación vocacional y evaluaciones psicológicas a la comunidad. Ha dictado conferencias sobre salud mental, primeros auxilios psicológicos y violencia de género. Ha impartido cursos y diplomados en evaluación psicológica y psicología clínica y ha publicado diversos trabajos relacionados con estos temas. Te escuchamos, Annalise. Gracias por participar. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Y bueno, muy buenas tardes. Eh, no sé si me permiten ya compartir pantalla, creo que sí. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente. Eh, Buenas tardes, yo soy Annalise Heredia Espinosa y les voy a presentar este trabajo denominado Frecuencia del consumo de drogas en estudiantes a partir de la percepción de su gravedad. Este es un trabajo realizado por el grupo del doctor Javier López González, el doctor Rodolfo Canguermida, la doctora Paula Ríos Carrillo, la doctora Magali Huerta Reyes y una servidora que pertenecemos al cuerpo académico de Intervención Psicosocial y Educación, perteneciente a la Facultad de Psicología en la región Veracruz. Bueno, pues en general, hablar de la percepción es hablar de un proceso cognitivo fundamental, dado que a partir de la percepción es que los individuos interpretamos y organizamos toda la información sensorial que recibimos de nuestro entorno para entonces así darle un significado y comprender el mundo que nos rodea. Entonces, para cuando hablamos de consumo de sustancias y como a manera de abonar a toda esta información que ya se ha venido compartiendo y discutiendo a través de todas las ponencias a lo largo de este foro, pues este punto importante acerca de la percepción, nosotros como equipo a la hora de analizar toda la información obtenida a partir de esta investigación, pues consideramos que a través de la percepción las personas procesan estímulos visuales, auditivos, táctiles y demás sentidos para formar representaciones mentales de la realidad. Entonces, esta cuestión de las representaciones mentales de la realidad, cuando se trata de la toma de decisiones en cuanto a consumir o no una sustancia, pues es como el preámbulo o puede significar el preámbulo de todo lo que puede venir posteriormente. En ese sentido, bueno, consideramos diversos antecedentes, algunos he notado que ya se han mencionado en otras de las ponencias, pero bueno, cabe resaltar que de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, se ha señalado que el uso de sustancias psicoactivas es frecuente en casi todos los estratos sociales, pero es especialmente inquietante entre los adolescentes y adultos jóvenes, quienes son considerados uno de los grupos más susceptibles. Y creo que esto lo hemos también venido recalcando una y otra vez a lo largo de la presentación de sus trabajos. Asimismo, este dato ya se mencionó, ¿no? Según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en 2016, en nuestro país el grupo de población de 18 a 34 años es el que tiene la mayor prevalencia global de consumo de sustancias. Y creo que pues aquí radica la máxima importancia del el por qué tenemos que atender esta situación pues con urgencia. Bueno, asimismo es importante explorar cómo los estudiantes perciben la seriedad del consumo de drogas.
para así poder comprender lo que ocurre dentro de la universidad, específicamente dentro de cada una de las entidades o centros de estudio. Cada región y cada facultad, bueno, tiene estas particularidades, pero sí es importante explorar cómo ellos lo van percibiendo. En ese sentido, bueno, se proyectó examinar cómo se vincula el consumo y los tipos de drogas utilizadas con las percepciones de gravedad que tienen los alumnos. Un factor importante de considerar en cuanto a la percepción de la gravedad en el consumo de drogas es la edad, pues se ha encontrado que la transición evolutiva de la adolescencia a la adultez es un momento crucial en cuanto a no solo el inicio en el consumo, sino todos los factores que están relacionados para que este consumo se mantenga e incluso se agrave con el tiempo. De antemano pido una disculpa si hay algo de ruido aquí afuera. Me encuentro en la facultad y parece que en la calle hay bastante ruido. Espero eso no sea molestia y se me escuche bien. Y si no se me llega a escuchar, por favor, sí pediría que me avisaran. Bueno, los objetivos que planteamos para este trabajo fueron, primero que nada, comparar la percepción de la gravedad del consumo de drogas de los estudiantes de la Universidad Veracruzana en el periodo de 2017 y 2022. Como ya se ha dicho en anteriores trabajos, pues se han hecho la red veracruzana para la investigación acción en cuanto a adicciones, pues ha estado haciendo este estudio cada 5 años y es interesante y sobre todo importante hacer la comparación del último estudio que se hizo en 2017 al de 2022. Asimismo, nos planteamos el comprobar la relación que existe entre la percepción de la gravedad de consumo de drogas con el nivel de consumo de drogas ilegales en los estudiantes de la Universidad Veracruzana en el periodo 2022, dado que al hablar de estos aumentos, pues sí, cabe poner atención específicamente en esto del consumo de drogas ilegales y finalmente verificar la correlación que existe entre la percepción de gravedad del consumo de drogas con el nivel de consumo de la marihuana en los estudiantes de la Universidad Veracruzana en el periodo 2022. Cabe indicar también que la marihuana ha tenido un aumento pues significativo en cuanto a su consumo últimamente. Asimismo, en este estudio planteamos las siguientes hipótesis. La primera es que los niveles de gravedad percibidos por los estudiantes en 2022 disminuyeron en comparación con los percibidos en 2017. Es decir, que ahora los jóvenes perciben como menos grave, o sea, asumimos que perciben como menos grave el consumo de drogas. Por otra parte, hablábamos de que existe una correlación entre la percepción de la gravedad del consumo de drogas con el nivel de consumo de drogas ilegales en los estudiantes y que también una tercera hipótesis es que existe una correlación entre la percepción de la gravedad del consumo de drogas con el nivel de consumo de marihuana en estudiantes de la UB. La metodología que utilizamos, pues, es la siguiente. Nuestra fuente es la base de datos del cuestionario sobre consumo de drogas en estudiantes universitarios, en su edición número 3, lo cual corresponde al tercer diagnóstico de percepción, riesgo y consumo de drogas, la encuesta Percíbete número 3, realizada por la Red Veracruzana de Investigación, Acción en Adicciones, y a partir de los resultados de este tercer diagnóstico, nosotros analizamos de manera específica el apartado relacionado con la opinión de los estudiantes universitarios sobre el consumo de sustancias en su entidad y en la universidad como institución. Y bueno, finalmente esta se estableció como una investigación de tipo transversal, descriptiva y correlacional. Los participantes pues, fueron 19,151 alumnos de licenciatura,
pertenecientes a las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, ¿no? Jalapa, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, Minatitlán. Asimismo, de los cuales 11.859 son mujeres y 7.141 son hombres. Hubo un porcentaje que prefirió no contestar si es hombre o mujer. Y bueno, en cuanto a los resultados que nosotros obtuvimos, bueno, primero que nada, en cuanto a la percepción de la gravedad del consumo, nos enfocamos en algunas sustancias, empezando por la pregunta de, en tu facultad, ¿cómo calificarías el consumo de alcohol? Bueno, se encontró que los estudiantes, a diferencia del estudio que se realizó en 2017, en esta ocasión, bueno, sabemos que un acontecimiento que marcó un antes y un después en pues, todas nuestras vidas fue el confinamiento a partir de la pandemia de COVID-19. Entonces, eh, el regreso a las clases presenciales fue, pues, de manera gradual y no se dio ni al mismo tiempo ni de la misma forma en las diferentes facultades y en las diferentes regiones de la universidad. Sin embargo, es por ello que la encuesta que se aplicó o el instrumento que se aplicó en esta tercera edición de Percíbete, pues consideró la opción de no haber asistido a clases presenciales. Por lo tanto, en varios de nuestros resultados observaremos el no aplica porque se trata de aquellas personas o que el porcentaje de estudiantes pues que no estuvieron presencialmente en las aulas al momento de resolver la encuesta. Bien, entonces, con respecto al consumo de alcohol, la percepción de la gravedad, eh, bueno, creo que un dato favorecedor es que la mayoría de los que respondieron comentaron que no han visto que se consuma el alcohol en su facultad. No obstante, tenemos con un 11% el que se perciba como leve, la gravedad se perciba como leve. Tenemos que el 5% la considera grave y el 3% muy grave. Entonces, pues notamos que de los que sí lo han observado, la mayoría aún así considera que la gravedad es leve. Con respecto al consumo de tabaco, nuevamente observamos que la gran mayoría no ha observado, no ha visto que se consuma tabaco en su facultad. Otro amplio porcentaje considera que pues no aplica porque no estuvieron presentes. Sin embargo, el 18% considera que la gravedad es leve, ¿sí? Esto habla de que pues no, para los jóvenes en esta aplicación de la encuesta, el 18% pues no consideran importante o grave el consumo de tabaco, de ahí el 5% sí lo considera grave y la minoría del 3% considera que es muy grave. Esta misma tendencia la observamos en general en las sustancias que hemos analizado. En cuanto a la percepción de la gravedad del consumo de marihuana, bueno, pues la tendencia es muy similar. El 52% no ha visto su consumo en su facultad o en su instituto, pero bueno, de los que sí lo han observado, el 9% lo consideró como leve, una gravedad leve, el 3% lo consideró grave y solo el 2% lo consideró muy grave. Y bueno, en cuanto a al consumo de drogas ilegales en la universidad, el 58% no ha visto que se consuman, pero aunque el porcentaje es pequeño en proporción, sí cabe señalar que siguen siendo más los que lo consideran de una gravedad leve en comparación con quienes lo consideran grave y muy grave, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de drogas ilegales. Ahora, esta comparación entre los resultados de 2017 y 2022 resulta interesante porque eso nos permite observar o tener una noción de para dónde vamos, ¿no? En un primer lugar, lo que nosotros tomamos como
punto de partida para hacer la comparación de la percepción de la gravedad en cada una de estas sustancias fue el reactivo relacionado con si alguna vez han consumido y quienes no han consumido. Es decir, comparamos a quienes por lo menos una vez han declarado que consumieron la sustancia con quienes declararon nunca haber consumido la sustancia. Asimismo, la comparación es con los resultados obtenidos en 2017 y los resultados obtenidos en 2022. Y quisiera que observáramos cómo la tendencia es a la baja en cuanto a la percepción de la gravedad. Para empezar, aquí tenemos el comparativo entre no consumidores a la izquierda, quienes nunca han fumado tabaco, pues solamente el 2.4% considera que es algo muy grave en comparación con un 7.9% de 2017 que lo consideraban como muy grave. En cuanto al nivel grave, bueno, el 14.2% en 2017 lo consideraba así, grave, y ahora el 5% lo consideró así. O sea, hay una disminución notoria. En el nivel leve, bueno, el 18.8% en 2017 con el 15.9% de 2022. O sea, la diferencia aquí es corta, pero sigue. Algo que cabe destacar es que de manera muy con sustancias, pero en línea, si no sé si ya, no, creo que ya se ve sin problema. Bueno, entonces haciendo la comparación entre 2017 y 2022 con respecto al no haber observado el consumo, pues está en cuestión la pandemia, ¿no? Y las nuevas modalidades en las que se han dado las clases en el regreso. Esto ha hecho que mayormente, en comparación con 2017, pues no se haya observado el consumo dentro de las facultades. Si hacemos una comparación entre quienes no han fumado y sí han fumado con respecto a cómo perciben la gravedad, notamos que quienes sí han consumido tabaco en todos los niveles, tanto del muy grave, grave y el leve, siempre es menor la percepción de la gravedad en comparación con quienes no han fumado. Entonces creo que esto pues sí tiene sentido. Quienes lo hacen lo perciben como menos grave que quienes no lo hacen. En cuanto al consumo de alcohol, sí, las cifras cambian porque el alcohol es una sustancia que en comparación con el tabaco, pues sí, se consume más. Y un punto importante antes de hablar del alcohol y específicamente hablando del tabaco es pues el hecho de que existan las facultades libres de humo de tabaco. Y si vamos observando los resultados en retrospectiva, pues conforme pasan los años, el consumo de tabaco en las universidades o en las facultades ha disminuido y bueno, un punto importante es que se puede resaltar es la presencia de este programa. Ahora, en cuanto al consumo de alcohol, pues quienes nunca han tomado bebidas alcohólicas consideran que es muy grave en un 1.4% en comparación con el 4.2% de 2017. Un 2% lo considera grave en comparación con un 6.7% en 2017. En 2022 también un 5.2% lo considera leve en comparación con el 9.7% de 2007. Y a diferencia de todas las otras gráficas, aquí el no he visto su consumo ha disminuido. Eso quiere decir que en comparación con 2017, pues ahora son menos quienes no han visto su consumo en dentro de sus espacios universitarios, ¿no? En cambio, quienes sí han tomado bebidas alcohólicas alguna vez, pues consideran solo el 2.6 lo consideró muy grave, el 4.9 lo consideró grave, el 12
6% lo consideró leve, ¿sí? Notoriamente la diferencia del 12% al 5.2% de quienes no han tomado nunca bebidas alcohólicas, y finalmente un 44.8% no ha visto su consumo en espacios universitarios en comparación con 2017. Ahora, en cuanto a el consumo de sustancias ilegales, cabe señalar algo que es, a mi parecer, pues es importante e interesante. De quienes nunca han consumido sustancias ilegales, no hubo quienes mencionaron, o el porcentaje de quienes lo consideraron muy grave es extremadamente bajo en comparación con 2017. Quienes lo consideraron grave, pues es un 1.6% en comparación con 2017, y quienes lo consideraron como una gravedad leve es un 5.5%. Esto pues es interesante porque estamos hablando de que aún no consumiendo sustancias ilegales, pues siguen siendo más los que consideran que es leve esta gravedad en comparación con quienes lo consideran pues de mayor gravedad, ¿no? Y en cuanto a quienes sí consumen sustancias ilegales o sí han consumido alguna vez en su vida sustancias ilegales, pues aún así, quienes lo consideran de una gravedad leve son menos que en comparación con quienes nunca han consumido sustancias, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo aún teniendo el hecho de haber o no consumido, pues esto no va directamente relacionado con la percepción de la gravedad. Y bueno, solamente un 12.5 comenta de los que sí consumen sustancias ilegales que no han visto su consumo dentro de espacios universitarios, en comparación con quienes no consumen sustancias ilegales. Cabe señalar que de manera general, pues son muchísimo más los estudiantes que negaron el consumo de sustancias ilegales. Bueno, ahora haciendo la comparación, ¿no? La relación entre el consumo de alguna sustancia ilegal y la percepción del nivel de gravedad de las sustancias, tenemos como indicadores o como reactivos que nosotros correlacionamos fue el de alguna vez has consumido alguna sustancia o droga ilegal con cómo calificarías el consumo de marihuana. Y quienes dijeron que sí han consumido alguna vez alguna droga ilegal, pues notoriamente se puede observar que el 16%, voy a empezar a partir de acá, el 16% pues considera que el consumo de marihuana pues es de gravedad leve, ¿sí? El 8.3 considera que es de gravedad, pues desde que es grave, y el 3.5 considera que es muy grave. O sea, sigue siendo mayor quienes lo consideran de gravedad leve. En cuanto a los que no han consumido alguna droga ilegal, bueno, el 11.3 considera que la gravedad es leve, el 3.6 sí lo consideró grave y solo el 2.4 lo consideró muy grave. Nuevamente tenemos este porcentaje aquí de no aplica porque son quienes no estuvieron en clases presenciales. Y bueno, pues observamos que sigue siendo mayor la tendencia a considerar una gravedad leve, ¿no? Entonces, esto implica que pues es poca la población de estudiantes que manifiestan una percepción grave relacionada con el uso de alguna droga ilegal. Y bueno, al establecer un análisis comparativo de los que consumen la droga ilegal y su nivel de percepción de dicho consumo, pues hay una diferencia no significativa, eh, y pues esto tiene que ver más bien con como tienen más conciencia aquellas que lo consumen o que lo han consumido alguna vez que quienes pues nunca lo han consumido. Para comprobar esto, lo que se hizo fue la prueba de asociación de chi cuadrada, en donde se demuestra que, bueno, no hay una asociación significativa entre las variables analizadas. Por otro lado,
para analizar la relación del consumo de alguna sustancia ilegal y la del nivel de gravedad del consumo de drogas ilegales, pues observamos que la gravedad leve sigue siendo pues mayor que cuando se trata de lo grave y lo muy grave en ambos grupos, tanto quienes sí han consumido como quienes no han consumido sustancias ilegales, ¿no? La tendencia sigue siendo orientada hacia una gravedad leve. De igual manera, aquí se estableció la prueba de chi cuadrada para la correlación. Bueno, nosotros a partir de todo este análisis que hicimos, pues hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Al comparar los resultados actuales con los obtenidos en el diagnóstico en 2017, bueno, de entrada se observa un decremento notorio en el nivel de gravedad percibida por los estudiantes, ¿no? Sobre consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilegales. La percepción, pues, de la gravedad del consumo nos habilita para captar y comprender el mundo que nos rodea y, bueno, nuestras acciones en ese contexto, así como nuestras emociones y sensaciones más internas. La sobreestimación, nosotros consideramos, y bueno, en comparación y revisión de la literatura respecto al tema, pues la sobreestimación de las drogas es un factor de riesgo. Y en los jóvenes universitarios, pues es muy dado a que sobreestimen las sustancias o el consumo de sustancias. Es más, a veces es hasta parte de pues de sus actividades recreativas básicas, ¿no? Cotidianas, ¿no? Especialmente para la población de adultos jóvenes que hay en la universidad. Y bueno, es por eso que consideramos que se deben llevar a cabo intervenciones que hagan énfasis en el riesgo para poder disminuir el consumo. Es decir, que aquello que nosotros hagamos como universidad para tratar tendría que enfatizar el riesgo, ¿no? O sea, hacer para aprender la percepción errada de las mismas y por ende los niveles de consumo. Eh, y bueno, es importante también destacar lo de los perfiles de riesgo que podrían llevar a los jóvenes a un consumo de drogas. Es decir, algo que nosotros proponemos como una estrategia también de mejora y quizás un foco para investigaciones futuras es identificar otros factores más relacionados con ciertos perfiles de riesgo. Es bien sabido que hay diversos factores que pueden predisponer a las personas al consumo de sustancias, no solo al consumo, sino al consumo frecuente o dependiente de las sustancias. Pero es importante retomar estos factores, sobre todo los relacionados con lo emocional, con la salud mental, con los niveles de ansiedad, de depresión, bueno, que ya se han mencionado en otros trabajos presentados ya aquí, para poder hacer intervenciones preventivas que además sean eficaces y que estén diferenciadas por las necesidades específicas sociales. Y bueno, pues con esto concluiría yo mi presentación.